Buen día, soy la licenciada Nieto, psicóloga y terapeuta floral. Hoy quería hablarles de las esencias florales relacionadas con los trastornos o las disfunciones de la sexualidad. Aunque parezca algo novedoso, y lo es, las esencias florales se están usando mucho en las diferentes disfunciones que tienen las personas con respecto a la sexualidad. Lo que pasa en este punto es que había un criterio antiguo relacionado con que las disfunciones de la sexualidad tenían que ver con cuestiones orgánicas. Hoy por hoy se sabe que las disfunciones están relacionadas con toda la persona, una cuestión holística, o sea, con las emociones, con los pensamientos. No es algo que sucede en forma separada, sino que es parte de algún problema o alguna dificultad o alguna situación que esa persona pudo haber vivido y que se le reflejó en ese aspecto. Podría haberse reflejado en otro aspecto, pero bueno, se reflejó en el aspecto de la sexualidad. Y digamos, lo que quiero remarcar como algo importante es esta cuestión de considerar en forma holística a la persona, ya sea un hombre o sea una mujer, que pueda venir y hablar de falta de deseo, o que pueda venir a hablar de una disfunción erectiva, o pueda venir una mujer y decir que no puede lograr tener un orgasmo. O sea que todo esto tiene que ver con distintas cuestiones que pueden, como les decía antes, emocionales. Algunas son cuestiones relacionadas con la educación y también con pensamientos, que todo esto tiene una influencia mucho mayor de la que cualquiera de las personas que podía pensar en otro momento, que lo veían como algo que se producía en el organismo y además como que era algo que daba mucha vergüenza, de lo cual no había que hablar y que no había que llevarlo a una terapia, porque evidentemente era especialmente en varones, que hoy consultan muchísimo, y parejas que también consultan, porque la vida cambió y además el trabajar mucho y la cantidad de actividades que se tienen que hacer hoy por hoy produce distintos efectos, o produce que otra cuestión por la que se consulta mucho es que las parejas no encuentran un tiempo, un espacio para la intimidad, por las diversas actividades que tienen que realizar, así como las actividades que puedan tener que realizar con los hijos. Entonces no hay espacios y sucede que faltaría un poco de creatividad y bueno, consultan por este tema. Entonces, digamos, lo importante para considerar es que hay una influencia de los hechos que cada persona vive en disfunciones que se produzcan con respecto a la sexualidad. Justamente en estos días estaba consultando un varón que presentaba una disfunción relacionada con la eyaculación precoz y que él no podía entender qué es lo que le sucedía cuando esto no había pasado en otros momentos. Empezamos a bucear antes de poder prepararle una fórmula para que él la pudiera tomar, en qué había estado sucediendo en los últimos tiempos que pudiera haber afectado su vida personal, o que le hubiera producido un estrés o mucha angustia o temores. Y bueno, finalmente él le pudo explicar que lo que le había sucedido era que había tenido una serie de problemas a raíz de los cambios económicos y que había tenido una angustia muy muy grande, pensando que su empresa, que es una empresa familiar, se iba a podía tener que cerrarla. Bueno, finalmente logró no quebrar, seguir con la empresa adelante y digamos, utilicé una fórmula que fue muy efectiva,
con Larch, Mimulus, Gentian, también utilicé antidepresión de cirio y, digamos, produciéndole impregnaciones, fui logrando que en el tiempo saliera de esta problemática que le producía mucho decaimiento y malestar, digamos, con respecto a su pareja y a su vida íntima, que siempre había sido muy placentera y gozosa.